Hoy jueves, día 28 de junio, Día del Orgullo Gay, aquí desde la frontera, 9:15 de la noche. Un día, mi amigo Emilio Silva me dijo que por qué no le acompañaba a buscar a su abuelo allá, en el norte. Su abuelo era uno de los 120.000 desaparecidos que habían sido fusilados durante la noche franquista. Fusilado como aquellos dos banderilleros anarquistas, aquel maestro republicano y aquel poeta rojo y maricón que fueron fusilados la noche que mataron a Lorca. Les alumbró el miedo y las únicas y teatrales luces de un coche que vio cruzar las balas. En el norte, en Priaranza del Bierzo, preguntando por su abuelo, encontramos mucho miedo. Cuando casi habíamos perdido la esperanza de que nadie nos hablase de aquel buen hombre, un paisano empezó a contarnos lo que recordaba de ese señor que llevaba una tienda de ultramarinos. Pasados unos minutos, una sombra que se movía nerviosa por detrás de él le gritó: «No hables, no sabes quiénes son, nos va a volver a pasar algo». Era el año 2000 y en ninguna canción famosa se acordaba de las víctimas de la dictadura. Al sur, en el Valle de los Caídos, el mausoleo del asesino de tantos españoles ensombrecía con su enorme cruz los caminos de la democracia y justificaba que se dieran medallas a los torturadores. Mi abuela Adolfa y mi tía Adolfica siempre decían de mi abuelo: era muy bueno, porque además de matarlos, encarcelarlos, robarles sus hijos, quitarles sus bienes, exiliarlos, decían además que eran malas personas. Nada tendrá que lamentar más la democracia española, como que tantas abuelas y abuelos se hayan muerto sin poder encontrar los restos de sus padres, tíos, hermanos, abuelos asesinados por defender la República en 1936. La última estatua de Franco en Madrid se retiró con nocturnidad, como si no se quisiera molestar al fascismo. Y el Valle de los Caídos sigue ahí siendo una arquitectura de confrontación. Es lo que pasa cuando crees que puedes ser demócrata sin ser antifascista. Hoy, Día del Orgullo Gay, nos acordamos de los poetas, de los maestros, de los banderilleros, de los tenderos y de los herreros, de los campesinos, de las maestras, de las 13 rosas. Y hoy no queremos acordarnos de sus asesinos. ¿Sabéis por qué? Porque ya les hemos quitado ese poder que tenían cuando nos daban miedo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación. Ahora tú ser presidente. Y decir que esa alianza ser de toda confianza, Incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual. Hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por magnitud, por magnitud. Isaiah Berlin diferenció entre los erizos, que eran conservadores y portadores de verdades absolutas, y los zorros, más flexibles y prácticos. Nuestro invitado viene de tradición de erizos, pero como quería que la emancipación no fracasara, la adaptó a tiempos de zorros, descolocando, por eso, a derechas y a izquierdas. En las praderas de Balsaín, un buen día, nuestro invitado, Urbanita, se encontró con un erizo. Observándole prudente con un palo, de pronto se asustó. ¿Quién sabe qué vio? Y me lanzó el peligroso animal. El erizo atravesó el diario El País, que ya andaba leyendo con cierto enfado porque aún había cambiado la dirección, rozó mi mejilla, cayó a un arroyo y, para nuestra sorpresa, se convirtió en un zorro. No descarto que en aquella conversión mágica naciera Podemos. Nuestro invitado nunca ha dudado de dónde estaba su trinchera y esa certeza le deja mucho margen. No se resigna a eso de que hay pureza en la derrota. Perder en política, dice, es de malos revolucionarios. Yo, que soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado, entendí que buena parte de lo que veníamos pensando podía convertirse en realidad con su empuje. Podemos es seguramente la fuerza política más fresca que enfrenta el neoliberalismo en el mundo. Y hoy tenemos aquí a su secretario general. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Juan Carlos. Pablo, nos quejamos de las dificultades de la política de izquierdas en España, pero es un problema mundial. Absolutamente. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que estar orgullosos de España. España nos dio el 15M y España nos ha dado Unidos Podemos, mientras en Italia estamos viendo
a un fascista como Salvini gobernar, mientras estamos viendo, bueno, pues a muchos países europeos apostar por la xenofobia y por el racismo, mientras estamos viendo lo que ocurre en Estados Unidos, y aquí en España la indignación y la crisis del sistema político se tradujo en una fuerza política democrática que apuesta por los derechos sociales y la participación. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de ser españoles y de que nuestro país haya aportado cosas tan valientes en estos meses tan difíciles, que en nuestro país la población reciba con júbilo a los refugiados, a los migrantes, que en este país no hubiera un solo partido que aplaudiera la victoria de Trump en Estados Unidos, que en este país se vea tan mal eso del racismo que funciona también en otros países, creo que debe hacernos valorar lo que tenemos aquí. Somos un país raro, ¿no? De vez en cuando damos sorpresas, ¿no? Lo decía en aquel poema Neruda, ¿no? Que en el cuartel de la montaña yo soy Bolívar despierto cada 100 años, ¿no? Cuando me reclama el pueblo. Sin embargo, Pablo, la socialdemocracia tiene problemas en toda Europa. Es verdad, yo le decía una cosa a Pedro ayer o antes de ayer en el Congreso cuando hablábamos de Europa. Le decía, fíjate en algunos países como estos, como Francia, como Italia, como Austria. En todos estos países ocurren dos cosas. Una, la extrema derecha o gobierna o es la primera fuerza de oposición, y dos, han colapsado los partidos socialistas. Menos en dos sitios, Pedro, en Portugal y en el Reino Unido con Corbyn. Esos tendrían que ser los referentes para los socialistas y así podrán colaborar con nosotros, y no la apuesta por la tercera vía de Tony Blair, que ya sabemos, digamos, a dónde nos llevó. Algunas veces hemos planteado que el referente moral, ¿no?, en Portugal era Mário Soares, mientras que el referente moral de la socialdemocracia en España es Felipe González. Y fíjate que eran dos tipos que no pensaban tan distinto, pero envejecieron de una manera muy diferente. Mário Soares, cuando se produjo la crisis, supo hacer una lectura lo suficientemente inteligente para estar con la gente, mientras que Felipe González quizá nunca dejó de estar con las élites. Pablo, en Podemos hay gente que se desmotivó porque no se alcanzó de inmediato el poder, y otros se desmotivaron porque los círculos llegaron y se dieron cuenta de que la política siempre tiene elementos de confrontación. ¿Y qué se hace entonces? Nosotros siempre hemos disparado nuestras flechas muy alto, porque solo disparándolas apuntando muy alto, digamos, puedes llegar a que la flecha se clave en un punto muy lejano, muy importante. Yo pediría a toda la gente que reflexionase. Hace 4 años y medio no existíamos y ahora estamos gobernando junto con las confluencias en las principales capitales del país. Sin nosotros no habría habido moción de censura para echar al PP. Tenemos una fuerza parlamentaria que nos hace determinante en todo lo que va a ocurrir, y hemos hecho algunas cosas mal y a veces nos hemos podido equivocar, pero nadie en España ha hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Yo creo que tenemos razones para sentirnos orgullosos y para que, bueno, la gente que ha vivido altibajos emocionales que son inevitables con la política, digamos, no pierda esa visión de conjunto que nos permite valorar pues todo lo que hemos conseguido en este tiempo y todo lo que ha cambiado nuestro país. El país con el que nos identificamos nosotros es el país de los pensionistas, es el país de las mujeres el 8 de marzo, y ese es el país que ha empujado la moción de censura. Vuelvo un poco a lo de antes. ¿Qué está haciendo mal la izquierda o ese espacio que ocupa el lugar antaño llamado izquierda para que la extrema derecha gane en tantos sitios con el voto, ¿no?, de los que van a ser después sus verdugos, ¿no? Hay una cosa que hemos planteado siempre, y es que la socialdemocracia saca a los obreros de una condición dickensiana en el 45 y 30 años después votan a Margaret Thatcher. Yo creo que la gente quiere lo mismo en todas partes. La gente quiere en todas las partes derechos, quiere seguridad y quiere orden. Yo creo que nosotros fuimos lo suficientemente valientes para ofrecer desde el principio orden, para decir que el problema no era la izquierda o la derecha, aunque nosotros fuéramos de izquierdas, que el problema era que estaban desmantelando la sanidad, que estaban desmantelando la educación y los servicios públicos, y que de eso tenía la culpa Alemania, y que había una clase política que no estaba en disposición de representar y de ayudar a la gente. En realidad lo que nosotros siempre ofrecimos fue orden, que quizá es una palabra que a la izquierda le ha molestado. Nosotros asumimos sin complejos que el liderazgo era necesario para ganar en política. Nosotros asumimos sin complejos desde el principio que podíamos gobernar, y básicamente lo que ofrecemos en Madrid, en Barcelona, en las ciudades en las que gobernamos es orden, buena gestión, cuentas que cuadran y resultados. Y creo que eso es lo fundamental que tiene que asumir la izquierda en todas partes, porque si no, al final es la derecha o los populistas xenófobos los que ofrecen el orden del penúltimo contra el último, que es lo que estamos viendo en Italia con Salvini. Es cierto que eso ocurre. Hay una reflexión de fondo, creo que inexistente, ¿no? Y si uno piensa en los textos que han generado algún tipo de
posibilidad de discusión venían de periodistas y no de académicos, ¿no? ¿Qué demonios le pasa a la intelectualidad, en concreto a la universidad? Creo que nosotros descubrimos en nuestras propias carnes que perdíamos el tiempo. Yo me acuerdo perfectamente cuando dedicábamos muchísimos esfuerzos a montar actos universitarios en los que a veces tú y yo teníamos que traer a nuestros alumnos y venían nuestros alumnos y poco más. Y cuando empezamos a hacer la tuerca, que al principio lo hacíamos muy mal, recuerdo que éramos incapaces, o sea, hubiéramos sido incapaces de hacer una entrevista como esta. Estaríamos hablando cada uno 8 minutos en cada intervención. Pero claro, empezamos a hacer la tuerca mal y nos dábamos cuenta que el peor día lo veían 2.000 o 3.000 personas. Ahora hay decenas de miles viendo La Frontera. Bueno, nos dimos cuenta que nuestra vocación de intelectuales que querían intervenir socialmente tenía que ver con la transformación de los tiempos y con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestros referentes del siglo pasado, del siglo XIX, hubieran hecho lo mismo que nosotros, apostar por los medios de comunicación, que son en última instancia los instrumentos de politización más importantes. Yo lo he dicho siempre, y ahora como secretario general de un partido lo sigo afirmando: la gente no milita en los partidos, milita en los medios de comunicación. Hay gente ya que son militantes de La Frontera, que es su referencia, igual que hay gente que son militantes de la COPE o que son militantes de la cadena SER. Creo que nosotros entendimos eso y creo que sería bueno que hubiera intelectuales que lo empezaran a entender. En Foro Apache, que nosotros como en La Tuerca siempre hemos intentado llevar a la gente que sabe del tema, no a opinadores profesionales, creo que hemos demostrado que se puede hacer una tele en la que se aprenden cosas y que se puede traer a gente a la televisión que sabe de lo que está hablando. Pero hay que doblarles el brazo, ¿eh? El otro día estuve en la facultad hablando con un profesor al que respeto muchísimo, pero me dio la sensación de que no terminaba de enterarse, ¿no? Pero fíjate, al principio, cuando invitaba a profesores a Foro Apache no querían venir. Oh, Foro Apache con Pablo Iglesias y tal. Ahora quieren venir todos, es rarísimo el que me dice que no, y todos me dicen: es que por fin mis alumnos me han empezado a escuchar. Es que precisamente por ir ahí, digamos, los alumnos que a lo mejor no me escuchan en la clase, cuando me ven en Foro Apache o me ven en La Frontera o me ven en otro sitio, de repente me escuchan de otra manera y de repente lo que estoy diciendo adquiere mayor relevancia. Va a costar, pero creo que poco a poco lo vamos a conseguir. Ahora que hablamos de eso, Pablo, yo siempre he tenido de una manera bastante evidente un discurso generacional, ¿no? Porque tenía la sensación de que algo no funcionaba ni en el discurso mítico de la transición, ni siquiera en el propio comportamiento de los viejos catedráticos, ¿no? Esos mandarines que decían una cosa y luego hacían otra, bien diferente en la propia universidad. Y tengo la sensación de que esa gente no ha terminado de entender la nueva política, no han terminado de entender a Podemos, ni siquiera, ¿no?, han sido capaces de ser ni siquiera amables con nosotros, ¿no? Es espectacular que en la Facultad de Políticas no haya un curso, ¿no?, sobre Podemos, cosa que si fuera en cualquier otra universidad europea habría... Pero desde hace tiempo varios cursos sobre Podemos. Acuérdate que ayer o anteayer hablábamos y me explicabas que estaban planteando en un máster: vamos a estudiar las ideologías políticas. Los debates políticos contemporáneos. El liberalismo, el conservadurismo, el no sé qué. Y no se estudiaba el Big Data, y no se estudiaban los movimientos LGTBI, y no se estudiaban cuestiones de comunicación política que importan mucho a la gente ahora. Yo tengo la impresión de que hay diferentes maneras de envejecer y que en España hubo un problema. En España hubo un grupo de veinteañeros y de treintañeros que entre finales de los años 70 y principios de los años 80 se hicieron con todo el poder simbólico y real. Se hicieron jefes de los periódicos. Ahora, a mí me causa una risa escuchar a señores de 60 años diciéndote que eres joven cuando tienes 39, es como tú eras el jefe de tu periódico con 27. El problema es que quieres seguir siéndolo con 67 o con 77. Y hubo toda una generación que de repente les empezó a crecer la barriga con 30 y pocos años y que de alguna forma dejaron de entender que hay cosas que cambian, que hay estilos que cambian, y crearon unos tapones, unos corchos enormes que impidieron, bueno, pues que la gente nueva entrara. Eso Podemos lo rompió y de repente estamos viendo que buena parte de los principales líderes políticos pues son treintañeros o cuarentones, que incluso en el Partido Popular, si gana Casado, podría haber un jefe de menos de 40 años. Eso hace algunos años era imaginable. No basta con eso, porque yo creo que las cuestiones generacionales tiene que ver también con cómo se envejece. Pero creo que es muy importante, bueno, pues que nuevos estilos, nuevos ritmos, nuevas músicas que suenen empiecen a tener más centralidad. Hay en el prácticamente único texto, ¿no?, de Podemos en teórico, porque no hay muchos, es un gran déficit de esta formación política, el texto que escribiste, la New Left Review, donde planteas una defensa, ¿no?, del populismo de izquierdas. Yo nunca he estado muy de acuerdo con la hipótesis populista. En el Política Manual de Instrucciones, ¿no?, que hace Fernando León de Aranoa,
Íñigo ahí asume que la hipótesis populista fracasó. ¿Cuál es tu lectura casi 5 años después? Yo creo que nos equivocamos, o se equivocaron los que pensaban que el populismo era una manera, digamos, de ser políticamente. Digamos que una organización podía ser populista. Yo creo que el populismo define momentos políticos que son evidentes. En Estados Unidos ha habido un momento populista que encarnan tanto Donald Trump como Bernie Sanders en el Partido Demócrata. En Francia ha habido un momento populista, en Italia está habiendo un momento populista. Los momentos populistas son momentos de cuestionamiento, digamos, de las relaciones políticas, de los consensos políticos de un sistema de partidos y de un sistema político en los que, digamos, estilos no convencionales se pueden abrir paso y pueden generar escenarios completamente nuevos. Ahí yo creo que nosotros demostramos que éramos capaces de construir una alternativa de izquierda que sabía leer el momento populista y que sabía actuar en un contexto en el que la izquierda tradicional tenía muchas dificultades. En lo que yo no estuve de acuerdo nunca con algunos compañeros es con que nuestra hipótesis era tratar de parecernos siempre, digamos, al centro de la sociedad. Recuerdo un artículo que escribí que decía: la centralidad no es el centro. La centralidad no es tratar de colocarte, digamos, en las posiciones medianas de la sociedad. La centralidad no es parecerte a Adolfo Suárez, la centralidad es, en todo caso, ser capaz de construir, digamos, la hegemonía a partir de una cultura propia de los sectores populares. Yo he entendido siempre el momento populista como un momento destituyente, ¿no? En un momento concreto, sobre todo de crisis, ¿no? Que impugnabas los dos elementos existentes: el capitalismo, sobre todo en sus excesos, y la democracia representativa, sobre todo por la distancia, ¿no? Entre los políticos y la ciudadanía. Pero eso se agotaba, y siempre me pareció que intentar alargar ese momento destituyente con discursos, ¿no? Era incluso una mala lectura de Gramsci, de la cual era responsable de alguna forma Laclau, ¿no? El tan repetido Laclau, que exageraba de la capacidad del discurso. Y luego además generaba un problema, quería preguntarte al respecto, de pretender que hablar solo de aquello de los marcos ganadores, ¿no? Que llevó a Podemos a hacer tonterías, ¿no? Como por ejemplo no hablar del aborto cuando estaba Gallardón queriendo, ¿no? Desmantelar aquella ley porque no era un marco ganador. Claro, al final ese discurso que quiere suplantar a la realidad se queda en nada y viene alguien con un humo más fresco que el tuyo y te come el bocadillo. Aquí el problema fundamental es si estás dispuesto a transformar la realidad o no. Creo que quien se identifica como un empresario político que dice: yo básicamente entiendo que la política es un mercado de demanda y por lo tanto yo me voy a adaptar a la demanda y voy a ofrecer en cada caso lo que funcione independientemente de mis principios. ¿Que la sociedad está mayoritariamente a favor de la cadena perpetua y de la pena de muerte? Pues yo defiendo la cadena perpetua y la pena de muerte. Bueno, nosotros no vamos a ganar nunca así. Siempre va a haber opciones cínicas que van a jugar mucho mejor en eso. Ciudadanos, por ejemplo. Nosotros tenemos que asumir que vamos a pelear siempre con una mano atada a la espalda porque queremos transformar la sociedad. Y transformar la sociedad implica que te lo pones más difícil, que cuando haces televisión, no haces televisión, bueno, pues como la hacía Berlusconi con las mamachichos, puramente para entretener e incluso para alienar, sino que haces televisión para formar, que haces televisión para hacer pedagogía, y cuando haces política, haces pedagogía también. Eso no quiere decir que seas estúpido y que no sepas, bueno, lo que significan los marcos en la política y que en una campaña electoral tú tienes que apostar por los marcos que te benefician y tratar de no pelear en el terreno de juego que favorece al adversario. Pero nosotros tenemos que asumir que estamos para transformar la realidad, y estar para transformar la realidad implica que no asumimos que la política es un mercado de demandas en el que permanentemente te tienes que colocar en aquello que construye o en aquello que constituye, digamos, bueno, el sentimiento de las mayorías. Hay cosas en las que no vamos a ser mayoritarios y en los que vamos a trabajar para convencer a la sociedad de que tenemos razón y aspirar a ser mayoritarios. En España no era hegemónico hace algunos años que las mujeres pudieran votar. En España no era hegemónico hace muy poquitos años lo que hemos visto ahora, digamos, con la respuesta de las mujeres y de la sociedad a la manada. Eso ha habido que trabajarlo muy despacito. Tú estabas hablando del Día del Orgullo Gay. Lo que ha tenido que pasar en este país para que, bueno, algunos derechosos y ultracatólicos se tengan que morder la lengua porque no se atreven a decir ya que les parece mal que dos hombres o que dos mujeres se puedan casar. Para eso hemos tenido que ser minoritarios mucho tiempo y trabajar para ser mayoritarios. Nosotros tenemos que aspirar a transformar la sociedad y eso implica una pelea muy difícil. La irrupción de los medios de comunicación en la política, tú repites mucho, ¿no? La idea de que la política ya no se hace tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación.
eso hace que los ideólogos desaparezcan de los partidos. Si te preguntara cuál es el ideólogo del PP, cuál es el ideólogo del PSOE, tendríamos dificultades para identificarlo. En cambio, sabemos quién es el consultor, ¿no? Claro. De cada partido, ¿no? Todo el mundo conocía a Arriola, todo el mundo conoce ahora a Iván Redondo. Claro, pero eso también tiene riesgos. Tiene riesgos, pero revela lo que nosotros decíamos. Cuando nosotros decíamos la gente milita en los medios de comunicación, es obvio que los liderazgos y los grandes decisores van a surgir de los medios de comunicación, porque son los terrenos en los que se juega la política. De hecho, un debate parlamentario creo que a nosotros no se nos dan mal, que hemos aprendido mucho e incluso los adversarios nos reconocen que no lo hacemos nada mal como oradores en el Parlamento, y aparte en el trabajo de comisiones y presentando iniciativas somos siempre los primeros de la clase. Pero yo sé que un debate es mucho más real y mucho más justo si es en televisión. Si es, por ejemplo, Ana Pastor quien decide las reglas en las que yo voy a debatir con Mariano Rajoy, con Albert Rivera o con Pedro Sánchez, ese debate es más auténtico, es más real, es más de verdad que el debate mediado por el reglamento parlamentario. Bueno, pues la gente no es idiota. No hay 5 millones de españoles viendo un debate parlamentario. Viendo un debate en televisión, sí. Claro, porque en los medios votas todos los días, ¿no? La audiencia te está dictando si ganas o si pierdes. Pero también tengo la sensación, por ejemplo, si los dioses no lo quisieran y no lo quisieron, ¿no? Que hubiera habido un atentado yihadista de algún loco, ¿no? Que hubiera atentado con un cuchillo en un mercado. ¿Tú crees que hubiera recibido Valencia al Aquarius y a los 629 inmigrantes refugiados? Creo que en España sí. ¿Por qué ha pasado? Porque en Barcelona, el verano pasado, hubo unos locos que asesinaron a un montón de gente, que les atropellaron con una furgoneta, y sin embargo Barcelona ha seguido siendo una ciudad de acogida. Y creo que lo que vale para Barcelona vale para Madrid y vale para Valencia. Yo recuerdo que cada vez que ha ocurrido esto, que siempre salía Albert Rivera pensando que era un jefe de Estado francés diciendo armamento, bombardeos y no sé qué, nosotros salíamos diciendo no se legisla en caliente, esto no se soluciona con bombas, hace falta cooperación policial para atacar los paraísos fiscales y para atacar los flujos financieros que financian el terrorismo, esto tiene que ver con una política exterior seria de protección de los derechos humanos. Y no nos ha ido mal. Yo creo que yo me siento muy orgulloso de ser español porque incluso después de un atentado yihadista de unos salvajes, este país es un país antirracista. Yo recuerdo una de las noches más tristes, pero también más luminosas de nuestro país, fue la noche del 11M, ¿no? Recorriendo, ¿no? Llorando. Claro. Todos los lugares, ¿no? De los atentados, pasando por delante de Génova, ¿no? Y no hubo ni una agresión, no hubo... Y acuérdate lo que decíamos, o sea, cuando estábamos en la puerta de la calle Génova, estábamos gritando, Juan Carlos, vuestras guerras, nuestros muertos. Eso es un ejemplo de dignidad que además algunos pensaron, bueno, esto es la extrema izquierda, son los de política, los de Somos Aguas, los que luego fuimos los fundadores de Podemos. Pero cuando la gente fue a votar a ZP mayoritariamente y le dijeron no nos falles, estaban dando un mensaje muy claro de... En España, un atentado islamista no favoreció el voto al Partido Conservador, favoreció el voto a un partido progresista. Eso habla bien de España. Es cierto. Hay una persona que te quiere hacer una pregunta. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Pablo. Quería preguntarte, ya que invitaste el otro día a Pedro Sánchez a que te acompañara a un centro de internamiento de extranjeros, si crees que si nos presentamos en la puerta de un CIE con el presidente del gobierno nos dejarán entrar, ya que tantas veces nos han prohibido la entrada. Por supuesto que nos dejarían entrar. Vamos que sí nos dejarían. La cosa es que Pedro dijo que no. Dijo además algo en lo que yo creo que se equivoca. Dijo que va a mantener los CIEs, pero que quiere mejorar las condiciones dentro. Creo que sería mucho más inteligente por su parte y más decente que efectivamente fuéramos a los CIEs, que comprobáramos que son cárceles, que son centros de detención, y a lo mejor lo que hay que hacer son centros de acogida. A lo mejor España no necesita centros de detención, necesita centros de acogida donde se atienda a las personas y no se les trate como a presos porque no han cometido ningún delito. Creo, Pablo, que es de radical importancia que empecemos a reunirnos diferentes países para dar respuesta a los problemas comunes. Y digo reunirnos no en el Parlamento Europeo, que también, no en los espacios ya construidos, sino por fuera, ¿no? Porque tengo la sensación de que la Unión Europea está paralizada, no tiene una incapacidad central para dar respuesta. Igual que hemos visto en España que cuando la gente sale a la calle, el Estado toma nota, creo que de alguna manera hay que salir a la calle de una manera europea
para responder, por ejemplo, al reto de la inmigración? Esto es un problema grave, porque el problema de la Unión Europea es que no tiene espacios de participación democrática. Es decir, en un país, ningún gobierno puede ignorar una movilización de los pensionistas, ningún gobierno puede ignorar el 8M. El problema es que en Europa hay muchos espacios que no responden a control democrático. El Parlamento Europeo es, en el mejor de los casos, una cámara colegislativa. La política monetaria la decide el Banco Central Europeo sin ningún control. Y además, no hay espacios de movilización europea. Es muy difícil montar una movilización europea porque las televisiones no funcionan a nivel europeo, funcionan a nivel estatal. Entonces vivimos en una trampa en la que podemos ganar unas elecciones municipales, podemos ganar unas elecciones autonómicas y podemos ganar unas elecciones generales. Pero luego tenemos, en el mejor de los casos, el instrumento de un estadito que cuando va a la dinámica internacional tiene que enfrentarse a, bueno, pues a poderes como otros estados, pero también como grandes poderes financieros y transnacionales de empresas. Nosotros teníamos la ilusión de que si Tsipras ganaba en Grecia, iba a poder cambiar muchas cosas en Grecia. Y sin embargo se encontró con que poderes exteriores no elegidos por nadie le pisaron el cuello y aplastaron la posibilidad de que el gobierno griego hiciera cosas diferentes y convirtieron en la práctica a Grecia en un protectorado. Este es el gran desafío de la política. ¿Cuál es la diferencia? España es la cuarta economía de la zona euro. Y todos hemos visto lo que ha ocurrido en Portugal, que es un país mucho más pequeñito y que se ha convertido en referencia. Yo creo que España podría ser una referencia que ayudara a articular esa sociedad civil europea que es imprescindible. Claro, es un país semiperiférico, ¿no? Es difícil que España lidere, ¿no?, a Francia o a Alemania o a Gran Bretaña, pero sí que puede, ¿no?, liderar a... Y de hecho España ahora está adquiriendo mucha más importancia por la situación en Italia. O sea, no hay que olvidar que Italia es uno de los países firmantes del Tratado de Roma y de repente han ganado las elecciones y están gobernando dos partidos que dicen que Europa no es su prioridad. Algo falla, es decir, que algo falla cuando regresa el fascismo, algo falla cuando, como decía Galbraith, cada 15 años vuelven a timarte los mismos con un timo piramidal. Algo falla, ¿no?, cuando no somos capaces de mantener esa memoria para que la gente no vuelva a votar a sus verdugos. Bueno, yo creo que aquí tenemos que pensar en las cosas que hemos hecho mal. O sea, yo creo que es muy importante tejer redes de sociedad civil, una sociedad educada. No sé si te acuerdas de esta película La lengua de las mariposas. En ese discurso que hace el personaje que representa Fernando Fernán Gómez, dice 2 generaciones de niños educados en democracia y en este país no vuelve a haber una dictadura. Por eso es tan importante la educación. Por eso es tan importante que haya una televisión pública que sea realmente un servicio público. Por eso es tan importante gobernar en los ayuntamientos. Por eso es tan importante gobernar, porque la trinchera de resistencia al fascismo, a la xenofobia, al timo piramidal, es la educación social. Y eso se construye con políticas públicas que se llevan a cabo desde dispositivos de gobierno. La derecha eso lo ha aprendido, ¿no? Claro. Es decir, que cuando miras el libro del 75 de Huntington con Asier Watanabe, el de la crisis de la democracia, uno de los elementos que plantean ahí es tenemos que controlar Hollywood y tenemos que controlar la televisión, no puede haber otro Watergate, no puede haber otra pérdida de una guerra por culpa de los medios de comunicación, ¿no? Y a partir de ahí controlar, ¿no? Controlar universidades, revistas, fundaciones, Hollywood, los juegos, todo, controlan Internet. Todo, absolutamente todo. En España tenemos 2 grandes, digamos, oligopolios privados que controlan todos los medios de comunicación, solo 2 grupos empresariales. Como el 80% de la publicidad, o sea, ¿no? El 80% de lo que se lee, lo que se ve y lo que se oye es de solamente 2 grupos. Y la televisión pública es un instrumento de propaganda del partido gobernante. Claro, es terrible, es muy difícil, es muy difícil. Por eso también tienen miedo de que nosotros podamos mandar, porque estamos dispuestos a cambiar ciertas cosas, a que haya más competencia, a que los medios de comunicación públicos sean un servicio público. Y luego también el intento de controlar Internet, ¿no?, que es como de esas contradicciones que se le genera al propio sistema, ¿no?, que ocurrió también con Podemos, ¿no? Es decir, que por un lado le subían las audiencias, te daban espacio, pero después se convierte en un problema, ¿no? Y el intento, ¿no?, de controlar Internet, que no sé si es un intento que tendrá posibilidades de éxito o no, pero está ahí, ¿no?, como una de las grandes amenazas que hay encima de la mesa. A mí me preocupa mucho porque Internet es un espacio lleno de contradicciones y de dificultades, pero enormemente democrático, que ha roto la relación unidireccional entre emisor y receptor. Cualquiera puede ser emisor en Internet. Internet y en especial los espacios 2.0 han dado un protagonismo social a la gente enorme. Es una esfera pública que los griegos no se hubieran podido imaginar. En España tumban ministros, cosa que antes hacían los periódicos de papel y ahora están siendo los digitales, el Público, Diario.es, ¿no? Sí. Pablo, una pregunta
rara, ¿no? Porque siempre como queremos hacer teorías, siempre queremos hacer previsiones, queremos hacer predicciones y por eso suponemos que hacemos ciencia. Pero luego el azar desempeña un papel muy, muy relevante en política. El azar y el factor humano. Yo nunca me hubiera imaginado, antes de tener responsabilidades políticas como las que tengo, que el azar y el factor humano fuera tan determinante. ¿El factor humano te refieres que una persona u otra puede generar cambios radicales de 180 grados? Yo ¿no? en mi formación marxista pensaba que en realidad, bueno, pues en buena medida éramos el resultado de Erizos, relaciones... Claro, diría Berlín. Eso es. Ese erizo que abrió el camino a Soledad Gallego, rompiendo el país. Pensaba que eran mucho menos importantes esos factores, que las relaciones económicas y las relaciones de poder lo determinaban todo. Es verdad que determinan, digamos, el terreno de juego, pero la suerte es un factor determinante en el fútbol, como en la política y como en la vida, y luego factores personales. Digamos, en los últimos años de este país, la personalidad de Rajoy ha sido determinante para lo que ha ocurrido y eso lo he visto en muchas anécdotas, en muchas situaciones y es muy llamativo, muy llamativo. Tú conoces que hubo una gran discusión, ¿no?, sobre la Unión Soviética, el libro de Robert Service, que decía, no, la culpa la tuvo Stalin. En cambio, casi todos los trabajos actuales, ¿no?, que miran mucho los archivos nuevos, dicen, sí, Stalin fue importante, pero era una cosa como mucho más es verdad coral, ¿no? Siempre es bueno buscar un chivo expiatorio. En la Revolución Rusa hay un factor humano determinante, que es Lenin. Es una revolución que Gramsci define contra el capital. O sea, es la prueba de que la política puede ganar a la historia, que esta es la parte que me fascina a mí. Hay momentos en los que la política puede hacer que la historia gire en una dirección completamente imprevisible para los historiadores. Marx prevé que la revolución socialista se va a dar en un país desarrollado, con un gran movimiento obrero, con estructuras de democracia liberal previas, y no prevé que en un país agrario, con estructuras semifeudales como Rusia, esto pueda ocurrir. ¿Por qué ocurre? Por el genio de una figura que se llama Lenin, que convence a los jefes de un pequeño partido de que es el momento. Es el momento por lo que ha implicado la guerra, por la crisis económica. A partir de ahí, buena parte de las monstruosidades que ocurrieron pueden tener que ver con la personalidad de Stalin. Yo diría que algunas sí y que otras no. En el libro que compilaste, Poder y Ganar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ganar y Perder. Ganar o Morir. Ganar o Morir. Ganar o Morir. Ahí teníamos ganar o perder. No sé cómo era, ganar o morir. Había ahí una discusión, ¿no?, donde tú de alguna manera insistías en esa idea de que un buen revolucionario no puede perder, ¿no? Y poco menos que decías que el bueno de Stark era un cretino que no pasaba a la segunda temporada. Mientras que yo te planteaba que si no hubiera sido porque Stark, Rob se llamaba, ¿no?, no lo ve, ¿no?, pero cuelga su cabeza en una pica delante de la casa de los Lannister, no habría serie siquiera. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué medida la derrota permite ampliar, ¿no?, la base democrática y revolucionaria, y al mismo tiempo si eso no significaría que hay que ir de derrota en derrota hasta la derrota final? Este es un debate muy nuestro, hemos discutido mucho de estas cosas. Ned Stark es un noble, y los nobles no hacen las revoluciones las hacen los débiles. A los débiles no les queda más remedio que ganar, porque no se pueden permitir perder. Un noble puede perder por honor, puede perder, digamos, asumiendo la victoria estética del perdedor, porque es un noble, puede incluso morir por eso. Pero el débil, el que tiene hambre, el que ha sido humillado muchísimas veces, ese sabe que su única oportunidad, su única opción de dignidad es ganar. Hay un ejemplo de combate que me encanta, digamos, cómo combatían los ninjas contra los samuráis. Los samuráis son nobles, entonces hacen un combate frente a frente, de honor, de músculo, de poderío físico, mientras que los ninjas pues atacan en grupos, habían construido sus armas con los instrumentos de labranza, los luchacos, las estrellas ninjas, digamos, son adaptaciones de los instrumentos de labranza, atacan todos juntos porque son débiles, atacan y escapan, es, digamos, un estilo de combate en el que la única oportunidad que tienen los ninjas es ganar, porque si no saben que a ellos les van a aplastar, que ellos ni siquiera van a tener el honor de la derrota como Ned Stark. Entonces, aunque es verdad que la victoria genera problemas y contradicciones y que también la derrota genera aprendizajes que sirven para ganar a posteriori, a mí no me gusta la victoria estética del perdedor. Yo sé, y esto me cabrea muchísimo, que los perdedores de nuestra guerra, de la Guerra Civil Española, después ganaron la batalla del cine y la batalla de la literatura. Bueno, pues a mí me gustaría que los libros de historia no acabaran siempre igual. He leído muchísimos libros de historia sobre la Guerra Civil, pero es que todos acaban igual, en todos perdemos. Bueno,
Yo prefiero gestionar las contradicciones de la victoria que escribir novelas sobre nuestra hermosa derrota. Claro, y te decía que también hay una derivada ahí, y es, bueno, como de la derrota va a ampliarse el espectro democrático y vamos a sacar un aprendizaje que va a llevarnos a la siguiente pelea, casi seguramente a ganar, vamos a saltar, aunque la correlación de fuerzas no acompañe, cualquier castillo, ¿no? Que es una discusión con alguna parte de la izquierda que dices, ¿pero a dónde vais? Y con Cataluña, en las últimas conversaciones que he tenido con algunos líderes independentistas, ellos que durante mucho tiempo decían, no, esto es una cuestión de principios y no sé qué, ¿no veis cómo la política no tiene que ver solo con los principios, sino con la correlación de fuerzas? Solamente, digamos, los nobles, en su prepotencia, se creen que la política tiene que ver exclusivamente con los principios. Lo que han aprendido siempre los humildes, los negros, las mujeres, los obreros, es que la política tiene que ver con correlaciones de fuerzas y además son los inventores de la política. ¿Quién inventa el modelo de partido que puede transformar la sociedad? El movimiento obrero. Los otros tenían partidos de notables, que eran partidos de señores muy ricos. Quien inventa una máquina centralizada, eficaz, que es capaz de golpear, que es capaz de, bueno, ampliar los derechos de sus bases, son siempre los humildes. Los que no les queda más remedio, los que no pueden hacer otra cosa, los que no les queda más remedio que combatir. Eso en el siglo XX era cierto, el partido tenía 1000 ojos y tú tenías solamente 2, ¿no? El partido era el que te ampliaba el horizonte cuando tu horizonte individual era una mierda, ¿no? Yo no sé si en el siglo XXI los partidos políticos siguen teniendo ese papel. Yo creo que los partidos políticos del siglo XXI son los medios de comunicación, pero en realidad el trabajo que hacen es muy parecido. En el libro que ha hecho Juanma del Olmo, que hiciste el prólogo, creo que él define con muchísima lucidez lo que significa el storytelling, contar historias. El relato siempre ha sido el trabajo fundamental de partido. ¿Qué es lo que hacía un activista cuando llegaba a una fábrica o cuando llegaba a un pueblo? Contar una historia con palabras que la gente podía entender para comprender su realidad e imaginar cómo se puede cambiar. Eso es lo que se hace hoy a través de los medios de comunicación. Ojo, esto... ¿No puede llevarnos eso a la contradicción de lo que decíamos antes, de que al final todo es relato? Bueno, pero es que el relato, en realidad, es que el ser humano es relato. Es decir, es que probablemente sería... Pero no puedes comer relato. Evidentemente, y eso está claro. Y además yo siempre, el giro lingüístico que te dice que lo fundamental de la lluvia no es que llueva, sino conceptualizar que te estás mojando. Ya. Pero lo que hace falta para que alguien construya un edificio es un relato de por qué hay que construir un edificio. Lo que hace falta para que alguien, digamos, se levante por la mañana y trabaje 8 horas en algo es una historia que le permita hacerlo. Lo que nos diferencia del resto de mamíferos es que construimos relatos no solamente para explicar las cosas que hacemos, sino para crear las cosas que hacemos. Entonces, no hay que despreciarlo como una cuestión antimaterialista. El relato es absolutamente materialista. De hecho, no se explicaría si no. Capítulo 26 del Príncipe de Maquiavelo. Hace falta las condiciones objetivas, lo que llama el fortuna, Total. El actor, es decir, el príncipe, y la conciencia. Él dice que Ciro no podría haber rescatado a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y luego inventarte cosas, hay que imaginar cosas. Hay una cosa que dice Zizek, con mucha mala leche, que es genial. Hemos visto en muchas películas de ciencia ficción el fin del mundo, pero en casi ninguna el fin del capitalismo. Hay muy pocas películas que nos digan, imagínate que se acaba el capitalismo y se construye una sociedad mucho más justa. Somos capaces antes de concebir que vienen hombrecitos verdes, que vienen extraterrestres, una catástrofe nuclear, a decir, miren ustedes, ya no hay capitalismo, hay una sociedad eficiente, igualitaria y enormemente libre. Bueno, pues hace falta que alguien imagine eso para que la gente diga, coño, está ahí. Zizek le mangó esa frase a su amigo Jameson. Zizek es un poco ladronzuelo. Que es esloveno. Esa frase la podía haber dicho Rajoy, ¿no? Está usted rodeado de no sé quién. Oye, detrás de cada gran hombre se decía que había una gran mujer, que era una frase que no dejaba de ser machista. Absolutamente. Dices, ¿por qué detrás? ¿Y por qué siempre en relación al hombre? Hay que acabar. El 8M nos ha dado una lección a todos. Enorme, y las que nos quedan por recibir. O sea, yo creo que... Decía siempre buscando sujeto, ¿no? El sujeto, la clase obrera, el precariado, los estudiantes, los inmigrantes, las mujeres. La clave del feminismo es que tiene que ser transversal. O sea, el feminismo no puede ser una cosa de las mujeres, tiene que ser una cosa que atraviese el conjunto de la sociedad y que nos atraviese a nosotros mismos. Nosotros hemos crecido en una cultura patriarcal, nosotros nos hemos reído de chistes machistas, nosotros estamos completamente condicionados con muchos elementos que tienen que ver con el dominio patriarcal.
La transversalidad del feminismo tiene que ver con que no sea una cosa de reivindicaciones de mujeres, sino de reivindicación de lo mejor de la sociedad. Esta propuesta que estamos haciendo ahora de los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles... No me contestes a eso todavía, porque quiero escuchar a alguien que nos va a hacer una pregunta. Hola Pablo, hola Juan Carlos. Aquí va una pregunta que, bueno, en realidad podéis responder los dos, aunque va para Pablo. Como sabéis, Unidas Podemos llevamos tiempo trabajando en una ley que ahora se ha admitido a trámite para garantizar que los permisos de maternidad y de paternidad sean iguales, intransferibles y 100% remunerados. Es un trabajazo que ha sido coordinado por Sofía Castañón. Lleva muchos más años trabajando la plataforma PINA en esto, es ya una parte de las demandas centrales del movimiento feminista y la pregunta es si conseguimos que realmente esta ley se apruebe. ¿Qué cosas concretas creéis que van a cambiar en la vida de las mujeres, pero también de los hombres de este país? ¿Qué vamos a mejorar en materia de igualdad de mujeres y hombres en esa construcción de un país más feminista? Y también, ¿qué otras medidas políticas creéis que son necesarias para poner los cuidados en el centro, para hacer nuestras vidas más sostenibles y para hacer que podamos garantizar que tenemos unas vidas dignas de ser vividas? Pero en concreto, esta ley, ¿qué puede cambiar en la vida de las mujeres y también de los hombres de este país? Un beso a los dos. Lo primero es una cuestión de mentalidad. Cuando preparaba mi intervención el otro día en el Congreso para hablar de esto, empecé a pensar en mi propia vida y me di cuenta de lo que significaba esto. ¿Quién me crió a mí? Me crió mi madre, mi abuela y mi tía abuela. Mi padre se ocupaba de mí, sí, pero mucho menos en lo que se refiere a los cuidados que estas tres mujeres. ¿Qué representaba a mi padre para mí? Un referente intelectual, un referente moral. Digamos, había una división de género absoluta respecto a lo que esperas de tu padre y a los que esperas de las mujeres que te cuidan. Y en el caso de mi madre había una situación enormemente, digamos, costosa. Mi madre tenía que ser la mujer abogado, la mujer que triunfa profesionalmente, que es un referente intelectual y un referente profesional para su hijo, y además es la que le cuida, la que le quiere, la que le mima, la que le consuela cuando llora. Hemos estado durante toda nuestra vida asumiendo como algo normal que quien se ocupa de los cuidados del tuyo cuando eres un niño o de los abuelos y las abuelas son las mujeres. Hemos visto incluso cómo quién se ocupa del suegro, la esposa del hijo del abuelo, que es como, esto es terrible, esto es terrible. Y lo que tiene que implicar esta ley y el feminismo es que de los cuidados nos ocupamos todos, que los padres tenemos el derecho, pero también el deber y la obligación de ocuparnos de esas tareas. Y yo decía en la intervención, es como yo tengo la obligación con mis jimaguas que van a nacer de hacer por ello lo mismo que hicieron mi madre, mi abuela y mi tía abuela. Y eso es algo enormemente Es un cambio antropológico totalmente en España. Totalmente. Pablo, quiero que me contestes con una palabra por qué hay que ver 4 series. Con una palabra no, con una frase. ¿Cuál? Una palabra no da, ¿no? Primero quiero preguntarte por qué hay que ver o por qué no hay que ver. La primera, por qué hay que ver o no ver Westworld. Hay que verla. Es un viejo tema muy elegantemente resuelto. De nuevo, los replicantes se rebelan contra los seres humanos. Se plantea la cuestión de la inmortalidad y, digamos, ese sueño que tenemos de generar unos seres todavía mejores que nosotros, y aparece algo que ya está también en Black Mirror, que es como transportar la identidad a través del pendrive. Hay que verla, magnífica, excelente. A mí me preocupa la posibilidad de perder la empatía, porque como son robots puedes hacer lo que quieras con ellos, matarlos, violarlos. No sé esa empatía luego que queda en la relación con otros seres humanos. ¿Por qué hay que ver o no ver El cuento de la criada? La segunda temporada me ha gustado menos que la primera, pero me parece una serie muy inteligente para comprender los roles de género y lo cerquita que podría estar en determinadas circunstancias que de repente una sociedad teocrática se impusiera en el marco de una sociedad abierta, de una sociedad liberal. Y en España, que acabamos de ver que ha nacido menos gente que gente ha muerto. Sí, sí. Este año ha sido terrible en ese sentido. Hay que ver El cuento de la criada, porque además lo que plantea que ocurre no es algo tan inverosímil. Han ocurrido cosas peores en el siglo XX en sociedades abiertas. Una de las sociedades más cultas del planeta, la sociedad alemana, vio nacer y desarrollarse el nazismo, en el que se hacían cosas más graves que las que vemos en El cuento de la criada. ¿Por qué hay que ver o no ver Juego de Tronos? Para empezar, porque es un lenguaje universal. Es obligatorio saber de fútbol, porque saber de fútbol es como saber un poco de Global English, algo que te permite hablar con cualquier ciudadano del planeta Tierra. Juego de Tronos se ha convertido en una serie
que tiene diferentes niveles de lectura. Es una serie que se puede ver, digamos que pueden ver estudiosos y frikis de la ciencia política y puede ver alguien que simplemente se quiere entretener, y ha construido una serie de relatos que forman parte ya de las visiones del mundo del conjunto de la humanidad. Es una serie imprescindible. Y una que la gente conoce menos, Damnation. Maravillosa. O sea, es como Damnation es la serie que todos los que nos emocionamos con la lucha de clases hubiéramos querido que se hiciera. Es pura lucha de clases en el corazón de los Estados Unidos en los años 30, una serie en la que los malos son los capitalistas y los buenos son los trabajadores. Por fin una serie en la que los banqueros son los malos y los trabajadores son los buenos. Oye, ¿la derecha española está sufriendo problemas nuevos? Bueno, está sufriendo un poco de jarabe de democracia interna, aunque al final decían que tenían no sé si 800.000 afiliados y al final tienen muchos menos que nosotros. Este proceso en el PP está demostrando que quien más afiliados tiene en España es Podemos, y con diferencia, y quien más los hace participar. Te quería preguntar por qué va a pasar, ¿no?, con esta competición entre Vox, Ciudadanos y el PP, y con esos tres tenores, pero no nos da el tiempo. Pero hay alguien que sí que quiero que te haga una última pregunta. Les atribuyo además intenciones políticas. El primero que llegó, Tirso, yo es un perro que identifico con Izquierda Unida. Creo que Tirso es de Izquierda Unida. La segunda que llegó, Leona, una Golden Retriever preciosa, yo creo que es de Ciudadanos, casi por una cuestión de cómo es ella. Y la última, Rumba, que es una perra catalana, es claramente de la CUP, por la actitud y por cómo es. Pluralismo político. Y ya Podemos lo pones tú. Y ya Podemos, ya ponemos bastante los dueños. Sí. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y amigo. Un placer. Un placer, Juan Carlos. La próxima temporada aquí hace falta público. Vamos a intentarlo. Total. Vamos a intentarlo. Muchas gracias. Bueno, pues Desobedientes, esto ha sido la penúltima semana aquí en La Frontera. La semana que viene más, y os traeré buenas noticias de México. Os traeré buenas noticias porque voy a tener la fortuna de estar este domingo allí, y creo que esa emoción que está respirando ese país va a trasladarse a todo el continente. Hasta la semana que viene, Desobedientes.